Buenas tardes y bienvenidos a Conectemos con un Emprendedor. Hoy nos acompaña Herbert Gersi, dueño de TechTraining, titulado Ingeniería Comercial. ¿Cómo estás, Herbert? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú, Carolina? Gracias por la Bien, invitación. muy bien. Herbert, empecemos hablando de tu periodo universitario, ¿ya? ¿Nos puedes contar cómo conociste la carrera de Ingeniería Comercial y qué te motivó a estudiarla? Em, bueno, yo ya llevo bastante años. Yo salí el año 2000, 2004 aproximadamente, entonces ya. Y bueno, en mi época de la universidad, o sea, de las fines del colegio, siempre mi opción era estudiar ingeniería comercial y cuando di los exámenes fue mi primera opción en la Universidad Católica del Norte. De hecho, entré con una beca de financiamiento por ser uno de los primeros en la lista de aceptados. Así que ahí partió todo. Siempre me gustó las finanzas, pero terminé evolucionando a una especialidad de marketing, que esa fue mi tesis, de satisfacción del cliente. Herbert, ¿y cómo nos puedes explicar tú la carrera de Ingeniería Comercial desde tu punto de vista? Y mira, yo siento, ahora después de varios años, después de haber egresado y haber seguido especializándome en lo que soy hoy en día con la empresa, siento que la carrera está muy bien, bueno, en aquellos tiempos yo estaba porque ha evolucionado hoy en día al área más de emprendimiento. Siento que está muy orientada al área de proyectos, ¿verdad? O sea, yo siempre cuando toda mi carrera universitaria, fui ligado más a los números y después terminé yéndome al área más blanda del área de administración, más que de economía. Pero siempre estuve asociado a todo lo que siento que la carrera especializa mucho al profesional en área de proyectos, que es muy relevante para el norte del país, ya que como ingenieros comerciales debemos competir mucho con los industriales, si que queremos estar en el mundo minero o en el mundo de la industria. Más que el tradicional ingeniero comercial de la zona central del país, que es más de banca, más de retail. Entonces siento que esa especialización que igual yo salí me sirvió mucho para ser más competitivo en el mundo minero, donde yo estoy involucrado. ¿Nos puedes contar cuál fue tu experiencia más gratificante en tu vida como estudiante? Mira, yo me quedé, cuando el último año de la universidad, me quedé siempre en la Facultad de Economía y Administración, apoyando primero el área de diplomado, después el área del magíster, y de ahí salté al área de la vicerrectoría. Todo lo que era evaluación de proyectos, y ahí donde empecé a involucrarme en el área minera, porque apoyaba a las facultades de metalurgia, a las facultades de química, de construcción, de ingeniería, donde evaluaba los proyectos económicamente para postularse a distintos programas de financiamiento, ya sea CONICET, Corfo, Banco Interamericano. Estuve también involucrado mucho en el proyecto del Parque Científico y Tecnológico, donde eso al final me llevó a especializarme con un magíster en innovación y transferencia en Santiago. Entonces todo partió, siempre me quedé dentro de la universidad antes de emprender el camino del, de todo lo que es ser independiente y ser parte de una empresa. ¿Qué recuerdas de tu formación en la Facultad de Economía y Administración? La calidad humana de los profesores. Siento que siempre estuvieron disponibles ahí, siempre sentí el apoyo de ellos. Eh, También la posibilidad de aprender más allá de lo que quizás se enseña en el aula, la posibilidad aunque de participar en proyectos internamente de la FASEA, eso yo lo agradecí bastante. O sea, no, quizás no estuve involucrado en hacer clase en electivo o ser ayudante, pero sí estuve muy involucrado de repente que me consideraran en proyectos que la misma FASEA se ganaba, como proyectos
Corfo, CONICET, de bases de datos, de analizar. Entonces ahí uno aprendía mucho más allá de lo que te enseñaban en el mismo curso, luego en los mismos talleres. Es la calidad Hablemos, humana de los profesores. hablemos un poquito de tu emprendimiento, ¿ya? Eh, ¿Cuál es tu emprendimiento y hace cuánto lo iniciaste? Bueno, antes de comentar eso, yo quiero comentar primero que después de salir como ingeniero comercial, yo me quedé dentro de la universidad, en la misma FASEA, en la facultad, para el MBA, para el diplomado, apoyando ahí el conocimiento de todo lo que era curso. Y de ahí me fui a la vicerrectoría de investigación a trabajar directamente en proyectos, y ahí es donde yo hice un magíster en innovación y transferencia tecnológica. Y de ahí yo ya después me fui a Inglaterra a estudiar una especialidad de transferencia tecnológica, después me fui a Estados Unidos a estudiar administración y una pasantía en la Universidad de San Francisco, después el MIT. Entonces, todo eso me llevó a involucrarme en todo lo que son proyectos de innovación. Ya, yo llegué a trabajar también un par de años en la incubadora de negocios que tenía la universidad, que era Incubados, y ahí conocí a varios emprendedores. De hecho, cuando yo volví de Inglaterra, me junté con el emprendedor que hoy en día es mi socio en la empresa, donde yo siempre estaba convencido que él tenía él es el inventor de la tecnología que hoy en día tiene Tectramin. Entonces siempre tenía la fe que ese era muy buen proyecto, y cuando nos juntamos, por distintos motivos, seguía estando en un ecosistema un poco más limitado, y y nos asociamos para poder ser un poco más, generar un valor agregado a la industria, y ahí hoy en día esta empresa se creó el 2011 con él, va a cumplir 10 años ahora en noviembre, y de ahí no paramos en realidad. Nosotros no, le dimos un rumbo de especialización a esta empresa, que somos especialistas en inspección de fuga, control de soluciones, y lo que ha generado que hoy en día tenemos operaciones, aparte de Chile, en Perú, en Argentina, en México, y también nos adjudicamos un proyecto de Corfo regional junto con ProChile para instalarlo en Australia. Entonces, siento que no solo está toda mi experiencia de haber estudiado y trabajado en la Universidad Católica del Norte hasta el día de hoy me ha generado muy buenos réditos, con una red de contactos que me facilitó en todo lo que es apoyo gubernamental de Corfo, el gobierno regional. Hasta el día de hoy soy parte como asesor del IDOM, para la estrategia regional de innovación. Entonces, todo eso me ha generado que la internacionalización de emprendimientos regionales es posible, en base a lo que a la misma experiencia que yo he tenido, y que de vez en cuando trato de hacer un curso con usted o con otras universidades para transmitirles esa experiencia. ¿Y cuáles eran las metas que tenían cuando empezaron y cómo han cambiado con el tiempo? Mira, los primeros 5 años era crecer casi a cualquier costo. ¿Ya? O sea, no nos hicimos ricos el primer año. O sea, lo que nosotros reinvertimos mucho, todo lo que ganábamos, y para hacernos un nombre en la industria también había que convencer a la industria que, como cuando uno presenta una innovación, la industria minera sube un poco reacia, un poco, no es muy, no acompaña mucho con el riesgo a los emprendedores que tienen alguna patente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, cuando se involucra integrar alguna tecnología nueva a un área operativa de la minera, hay mucho dinero eh, que, que se está en juego, ¿ya? Porque o puede ser muy bien o puede ser muy mal. Entonces es un poco reacia. Entonces por eso se crearon estas plantas de pilotaje, los parques científicos y tecnológicos, porque necesitan pasar por más filtros antes de llegar a un nivel industrial toda esta innovación. Entonces nosotros eh, eh, sabíamos de esa realidad, por lo tanto teníamos que generar una evangelización en los primeros 2 años con la industria minera,
para convencer de que lo que nosotros podíamos ser era tan bueno o mejor de las industrias que estaban alrededor del mundo, que no era mucho tampoco. Entonces, los primeros 5 años fueron así, hacer un nombre en la industria, quizás no convertirnos en empresarios, como se puede decir, de haber cumplido esa meta de los primeros 5 años, pasar el Valle de la Muerte, tener un nombre consolidado, tener una estabilidad con contratos en el mediano plazo, los próximos 5 años que nos dimos como un plan estratégico que se está cumpliendo ahora era internacionalizarnos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la industria minera es tan acotada, es grande, pero acotada con clientes. O sea, tú puedes contar, no hay más de 50 mineras en Chile, por lo tanto, pero es una industria grande, ¿sí? Pero es acotado el mercado que tú puedes llegar a cuantificar, por lo tanto, y nuestros servicios tan específicos, tan especializados, que tampoco tenemos una demanda tan amplia. ¿Mm? O sea, al principio te llamaban cuando tenían el problema ahí vivo, no sabían dónde estaban filtrando, tenían problemas de en algún talud o en alguna pila de lixiviación, pero a medida que nosotros empezamos a concientizar este tema y que encima los gobiernos también ayudan a que se generen mecanismos de control medioambiental, leyes, empezamos a ser un poco más conocidos. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que salir al extranjero si queríamos ser una empresa más grande, ¿ya? Porque siempre íbamos a llegar a un tope en Chile y ahí empezamos a golpear las puertas en el mundo del litio, que estamos acá en Argentina. Yo estoy ahora en Argentina haciéndome cargo de la empresa acá, en el norte, y el Perú, todo lo que es cobre y oro, porque al final el mundo minero igual es una familia pequeña, son casi las mismas multinacionales que están en todos lados y se corre la voz y el chileno en el rubro de la minería súper bien mirado en el extranjero y como empresas también, ¿ya? O sea, si tú muestras tu currículum que vienes de haber trabajado con Codelco, con BHP, con Antofagasta Mineral, eres una empresa que sabe de lo que hace. Entonces, eso también agradecemos que como región, como Antofagasta, tiene que sacarle más provecho a esa buena imagen que tenemos de experiencia minera en el mundo. ¿Y cuáles fueron las etapas más difíciles de enfrentar y las más gratificantes? Mira, las más difíciles de enfrentar es el ser emprendedor, porque tú eres 24/7 y tienes que hacer cosas que de repente no... Es igual que una carrera universitaria, o sea, uno entra con una ilusión, con un fin de ser un ingeniero, de ser un gerente, de ser un empresario, un emprendedor, pero ese camino no todo es feliz, ¿ya? O sea, a los alumnos les va a pasar que hay ramos que no les va a ir bien, o hay ramos que no les gustan, pero tienen que pasarlo porque es un requerimiento. Lo mismo pasa en una empresa. O sea, a muchos les gusta vender, pero son súper malos administrando, o viceversa, tienen muy malas habilidades de la venta, pero son súper buenos generando planes de negocio y visualizando la empresa de cada 4 o 5 años. Entonces, a nosotros nos resultó que encontrar al socio ideal o un grupo de personas que te apoyen para cubrir las falencias que tú tienes que ser lo suficientemente sincero para reconocerlas, es lo clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a contar una infidencia, a mi socio le encanta estar arriba del cerro y estar presentando la tecnología y todo, pero tiene una falencia un poco de orden interno. Yo al revés, no tengo mucha capacidad de estar vendiendo o generando negocio en la minera, pero sí tengo una capacidad de visión estratégica, de control de los gastos, de ir monitoreando que todo vaya creciendo sanamente. Eso ha sido clave en conformar un equipo de trabajo mirándose hacia adentro y decir, bueno, yo soy bueno para esto, pero tengo debilidad en esta otra área. Entonces, los peores momentos ha sido cuando uno empieza a crecer, ¿ya? O sea, porque hay que desligar y hay que empoderar a cierta gente cuando tú llevas años haciendo todo tú,
cuesta desprenderse de esas cosas. De hecho, hasta el día de hoy, de repente preguntamos y nos metimos en cosas que ahora nuestro equipo de trabajo te dice, ya no es tu responsabilidad hacer esto, ¿ya? Y eso, por lo menos para el emprendedor o para un ingeniero que va a estudiar una carrera, debe ser súper consciente de que tiene que formarse con un equipo, con compañeros que puedan sumarte en ciertas habilidades de ciertos ramos que quizá uno es débil y fortalecer a su equipo con las cosas que uno realmente es capaz de enseñar o mejorar a su equipo. Bueno, y las cosas más felices de la empresa es como yo creo que hoy en día, o sea, hoy en día realmente podemos decir que hemos crecido bastante la empresa y la experiencia internacional que también no, es impagable. O sea, ¿no? Una cosa es estudiar afuera, pero otra cosa es hacer negocio afuera. ¿Cómo se relaciona todavía lo estoy diciendo bien? Sí, también, sí. Con la carrera de ingeniería comercial? Uf, completamente. O sea, una cosa es súper administrativa, o sea, va desde aprender del área de recursos humanos, cómo gestionar equipos de trabajo, ingenieros, cómo dar incentivos, cómo hacer un plan de compensaciones, cómo generar y los incentivos correctos, no solamente monetarios, para que el equipo esté comprometido y contento con lo que hagan. Va desde el punto de vista financiero, de tener los números ordenados, de generar presupuestos anuales, de hacer evaluaciones de proyectos, de cuándo reemplazar, cuándo mantener. Eh, eh, Va desde el punto de vista de la estrategia comercial de la venta, o sea, nuestra venta es ultra mega industrial, por lo tanto, no, es más complejo el tratar de vender nuestro servicio, que es más B2B, eh, cliente-cliente, más que hacer quizá una publicidad masiva, como son otros tipos de negocios. Del punto de vista también del emprendimiento, o sea, es súper clave que la carrera involucre a expertos no solamente de libro, sino que también expertos que se hayan caído, se hayan levantado, hayan tenido éxito, hayan tenido fracaso, porque eso es lo que también apoya mucho al estudiante y lo incentiva a emprender y a prepararse a todas las problemáticas y desafíos que le genera ser emprendedor, porque tampoco el objetivo es que aprenda desde cero y se caiga y se levante y se caiga y se levante, sabiendo que puede perfectamente tener experiencias de otros exalumnos o emprendedores que transmitan su experiencia y eviten que pasen por los mismos problemas que quizás pasó uno. Yo creo que eso es clave en la carrera, tratar de combinar la enseñanza docente, científica, y la enseñanza de vivencias ya sea de docentes que estén trabajando en la industria o de emprendedores que hayan eh, estado en cierta industria. Cuando iniciaste la carrera, ¿creías tú que un ingeniero comercial podría entender? No, no, sinceramente. Ahí te voy a ser súper sincero. En aquellos tiempos no había un ramo de emprendimiento. Recién se estaba hablando de incentivar a nuestro ingeniero o nuestra carrera a hacer algo. Siento que uno entraba con la esperanza de ser el mejor gerente, pero hoy en día siento que ha evolucionado bastante la carrera y está evolucionando a no formar los mejores gerentes, sino a formar los mejores empresarios. ¿Qué consejo le daría a un futuro emprendedor? Eh, es un consejo muy personal, ¿ya? O sea, yo siento que la asociatividad es clave, uno no se las puede todas, y yo siento que siempre en los emprendimientos que yo he estado involucrado, el trabajo en equipo para mí es súper fundamental. Identificar tu falencia y complementarlos con equipos de trabajo que puedan suplir eso. ¿Ya? Yo no soy muy partidario de esos Superman emprendedores que lo hacen todo solo, ¿ya? Porque en algún momento colapsan o en algún momento tienen más temprano que tarde tienen
tienen problemas. Del punto de vista del capital, del punto de vista del recurso humano, del punto de vista de la venta, de todos los puntos de vista. O sea, yo siento que el que quiera emprender hoy en día, para mí, la asociatividad es clave para entender el negocio, para entender la industria, y más todavía cuando los negocios quieren ser internacionales. Y la última pregunta, ¿por qué deberían estudiar ingeniería comercial los alumnos que están viendo esta charla? Porque la ciencia administrativa y económica para toda persona es súper relevante, ¿ya? Independiente que seas que fuiste un ingeniero químico, que fuiste un ingeniero civil, un médico, todos buscan compensarlo con una ciencia administrativa o económica y haciendo un MBA posterior, ¿ya? O sea, cuando uno estudia desde cero esta carrera, te va generando unos hábitos y unos valores de orden y de visión que no lo genera cualquier otra industria o cualquier otra carrera. Entonces siento que y le da un valor agregado enorme, ya sea para darte un piso, para ser emprendedor, porque te va a ordenar, o también le va a dar un valor agregado a la industria que te va a mirar porque te ve como alguien que puedes proyectar, que puede ordenar en los distintos especialidades que tiene la facultad, ya sea del recurso humano, del marketing, de finanzas, economía. Muchas gracias, Yo, Pedro. yo invito a todos a estudiar la carrera, también invito a estar disponible para ciertas consultas que puedan tener los estudiantes, y piensen también a largo plazo. O sea, una cosa es que están decidiendo qué estudiar el otro año, pero una vez que ya tengan decidido estudiar el otro año, que vayan pensando en qué es lo que van a hacer en 2 años más, en 3 años más, cómo se ven, ¿ya? Eso también es súper importante. Muchas gracias. Te voy a hacer unas preguntas que son las que más se repiten en las otras charlas que hacen los alumnos, ¿ya? La primera es, ¿qué extrañas de la universidad? Extraño de la universidad, todo lo que es deporte, todas las convivencias intercarreras que se hacían, porque aunque la facultad tiene muchos estudiantes heterogéneos y mucha experiencia, la universidad igual incentivaba a que hayan em, interacciones con otras carreras, con otras facultades. Siento que esos momentos eran los más que yo podría extrañar, porque ahora, claro, estoy en un mundo ultra mega minero y todos los círculos se van achicando a medida que uno se va cumpliendo más años, mientras cuando uno es estudiante realmente la experiencia estudiantil de asistir a seminarios internacionales de la Facultad de Economía o nacionales, compartir con otras facultades dentro de la misma universidad, que la misma facultad te dé opciones de poder trabajar internamente, en ampliar tus conocimientos más allá de una clase. Creo que eso es como lo que más podría echar de menos. Otra pregunta que hacen es, ¿te afectó la pandemia en el área laboral? No, para nada. Mm. La minería nunca paró hasta el día de hoy. Sí, se volvió un poco más compleja del tema logístico quizás, pero a nosotros, nuestros trabajadores nunca sufrieron con su sueldo, siempre mantuvimos los bonos. Yo siempre estuve viajando a Argentina, a Perú. Realmente no, con mayores complejidades quizás, temas de cuarentenas, PCR, pero para nosotros la pandemia no fue extraño. Y la última pregunta, ¿se puede realizar un emprendimiento de cualquier tipo siendo ingeniero comercial? Por supuesto, te da una base mínima administrativa y económica para tú pensar en, quizás todo el mundo piensa que la idea que uno tiene es la mejor del mundo, pero una idea no vale nada si no está con un plan de negocio, con una estructura mínima, ya sea en Excel, en Word, de que uno pueda escribir. Esa capacidad de proyección y de orden no la tiene ninguna otra carrera en una universidad, porque un químico va a querer hacer
puede tener una muy buena idea, un muy buen invento, pero no va a saber qué precio ponerle, no va a saber cuáles van a ser sus costos reales, no va, o sea, eso sí lo va a poder hacer un ingeniero comercial. Cuando piense en una idea, ya va a estar pensando en costo, ya va a estar hablando de plan de negocio, ya va a estar hablando de eh, estrategia, etc. Muchas gracias por participar en la charla. Gracias a Y ti, Carolina. dejo a todos invitados al próximo viernes, este viernes 1 de octubre, a la charla Conectemos con un egresado de Ingeniería Comercial. Y estoy disponible para cualquier futura consulta o sesión que quieran hacer. ¿Mm? Muchas gracias. Chao, chao a todos.